Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia de los martes de la salud del Poder de la Tarde. Como lo dijimos al inicio del programa, hoy tenemos una invitada de lujo, la doctora Paula Messina, quien es radióloga, pero se ha subespecializado en todo lo que tiene que ver con imágenes de la mujer y específicamente en temas vinculados a lo que es cáncer de mama. La doctora Paula Messina fue presidenta de la Sociedad de Radiología, también jefa de imágenes o CEO de Novo Diagnosis, también dirigió lo que eran los servicios de radiología del Hospital General de la Plaza de la Salud, entre otras entidades. Entonces, doctora Paula Messina, la verdad que es un placer tenerla con nosotros en el Poder de la Tarde, en los martes de salud. Y yo quiero que usted complemente una pregunta que me hizo a mí Luisín Mejía. Ahorita me dijeron, tú le dices don Luisín a Luisín, pensé que hay una relación estrecha. Y es que, bueno, yo me formé médico al fin, ¿verdad?, con ese respeto. Pero en ese tenor, quería preguntarle como inicio, ¿qué es la radiología? ¿Y qué abarca? Muchas gracias, gracias por invitarme, estoy feliz de estar aquí. Una oportunidad de informar y dar un poco de luz a tantas personas que necesitan orientación, no solo las mujeres, sino también los hombres y todo aquel que tenga la oportunidad de escucharnos. Alejandro y yo nos conocemos desde hace un tiempo, desde que yo llegué de México, que viví allá 18 años y vengo con una formación, una estructura de lo que es un trabajo en equipo, que eso es una de las cosas más importantes para trabajar en el área de medicina y tal vez en todas las áreas. En realidad la radiología se quedó el nombre radiología rayos X por William Röntgen, que fue el primer científico que hizo las primeras pruebas con su esposa, con la mano de Berta, fue la primera radiografía. Y en honor a él, a pesar de que no todo es rayo X, ya el rayo X es un 10-15% de lo que es la radiología hoy en día. La radiología tiene ya hoy lo que nosotros llamamos diferentes modalidades o técnicas. Entonces, por eso muchas veces ustedes van a escuchar la palabra imágenes médicas diagnósticas y cada vez más pues vamos ampliando esa gama gracias a los avances tecnológicos. Entonces, cuando se dice radiología o departamento de radiología, a pesar de que es limitante en el nombre, sabemos que detrás de ese nombre hay un sinnúmero de pruebas médicas diagnósticas que son las auxiliares para los clínicos junto con el laboratorio para determinar un tratamiento para los pacientes cuando tienen una dolencia, un síntoma o una patología. El cáncer de mama se ha convertido más que en una obsesión, en una definición de aprender de él. Hay muchos casos de personas que se dan cuenta muy tarde de que tienen cáncer de mama. Lamentablemente sí. En los países desarrollados tienen programas extensos de tipo gubernamental que ya incitan a la población y le mandan sus cartas diciendo ya le toca su programa o su detección o su momento para hacerse sus exámenes. Nosotros tenemos aquí el médico de cabecera y algunas jornadas, una que otra, de detección. Significa es buscar el cáncer aunque tú no tengas síntomas. Eso es lo ideal, porque lo que queremos ahora es diagnosticar más cáncer y disminuir la mortalidad. Antes que entre el doctor Cambiaso, déjeme yo hacerle pregunta. Me perdonan porque yo hago la pregunta como la entiendo, yo soy inculto en esto, como es natural. Ese cáncer de mama, ¿se puede con el tacto, o sea, con la mano, se puede determinar a la vista? ¿Cómo se da cuenta una gente? Porque hay muchos casos que no tienen ningún dolor y tienen el cáncer. Así es. ¿Cómo diantre se da cuenta? Justamente esos son los casos que queremos pescar. No es como el cáncer de próstata, que hay un antígeno que se eleva y hay una sospecha. Aquí lo único que tenemos es la detección temprana a través de equipos de rayos X o de sonografía para hacer esa detección.
¿Qué significa eso, Luisín? Que un cáncer menor a 1 centímetro no es palpable. Y ese es justamente el cáncer que nosotros queremos y vamos atrás un de él. Cáncer pequeño en una dama en su seno no es palpable. Exactamente. Ni a la vista ni tocándola. Exactamente. Manos con mucha destreza, pero menos de 1 centímetro no se puede. Y si son profundos, imposible. Y perdóneme, una uróloga, yo tengo el privilegio de que la doctora Marlene Fernández es mi uróloga. Sí. Y eso es mejor, pero es con un asunto de un dedo, ¿verdad? Bien. El director se logra. Y te va hablando. En el caso del cáncer de mama, si un doctor le palpa su seno, ¿se puede dar cuenta? ¿O se puede no? ¿Se da cuenta? Volvemos al tamaño. El tamaño es lo que importa, o sea, y la localización. Hay cánceres de mama que están en piel, que son más fáciles de ubicar inmediatamente, hay otros que están más profundos. Entonces por eso el médico... Ya me contestó, depende de la localización. Exacto. Hay partes donde no se puede con la mano. Y el tamaño también. Y si tú le estás tocando y hay un durito, ¿eso es señal de eso? Los signos de cáncer, porque acuérdate que no todos los nódulos ni todas las bolas en el seno son cáncer. Hay una serie de lesiones benignas como los quistes, los fibroadenomas, las bolitas de grasa y la misma glándula per se tiende a ser un poco nodular. Por eso es que es tan importante que el médico, el ginecólogo, el médico familiar, el oncólogo, todo el que está en esa cadena de poder tocar una mama, tenga la destreza de saber qué es lo que está tocando. Y por suerte nos apoyamos de los exámenes auxiliares, que son la mamografía y la sonografía, para entonces ir por esos más profundos que no se palpan. La sonografía es vital entonces. La sonografía es tan importante como la mamografía. Yo creo que es importante que ahora sí el señor director ponga las imágenes de lo que, para que la doctora explique ahí en esa imagen específico. ¿Qué es eso? Eso es un equipo de mamografía en el cual ese es un estudio que se debe de hacer todos los años, ya a partir de los 40 años en Estados Unidos, y si hay una bolita o algo que uno toque antes de los 40. Es un equipo justamente utiliza rayos X, se presiona la mama para disminuir y estirar el tejido para poder ver mejor a través del rayos X. Eso se hace en varias posiciones en la misma mama y se repite del lado contralateral. En las dos. En las dos. En los dos senos. Del lado derecho abajo, ese es el resultado, la foto o la radiografía que sale de ese estudio, esa toma del mamógrafo. Ahí vemos un tejido que es el tejido mamario en una escala de grises y notamos donde está la flecha un pequeño nodulito, una bolita blanca. Y eso lo saca ese estudio. Ese lo saca ese estudio, exactamente. O sea, a la dama que le hacen eso y sale esa bolita ahí, bingo. Esa bolita tiene sus características muy particulares, que son los criterios de malignidad. Y entonces, como cuando cumple esos criterios de malignidad, se puede complementar o se complementa con una sonografía que te dice si esa bolita es de agua o si esa bolita es de tejido. ¿Y qué mandan a hacer? ¿Una biopsia? Una biopsia. O una tomosíntesis inclusive, si se quiere profundizar con otro estudio diagnóstico, o una resonancia de mamas. El señor director puede presentar ahí los demás estudios. Explique, doctora. Exactamente. Entonces la tomosíntesis, digamos que es una mamografía más profunda. Ese es un equipo que empieza a estar en el país. No debe haber más de 10 máquinas en el país de tomosíntesis. Todavía su precio es elevado, pero poco a poco irá el precio bajando, porque encontrándose, exacto, porque la tecnología
Entonces, ¿qué hace ese equipo? Exacto. Ese equipo hace un análisis volumétrico y hace una sumación de todas esas pequeñas secuencias, como si fuera por segmentos, y va analizando tejido por tejido, porque el tejido mamario no es tan fácil. Nosotros la mamografía que vimos al principio es una mamografía fácil de detectar, pero hay otros tejidos que uno ve toda la mama blanca y entonces es bien difícil saber que abajo de todo ese tejido hay un cáncer. Cuando se hacen estos estudios en estos equipos, ¿y esto qué es? Eso es una resonancia magnética de mama, una de las herramientas más avanzadas para detectar el cáncer de mama. Es de alta especificidad. Escúcheme la pregunta, ¿y qué tiempo dura el paciente dentro del tubo? Muy buena pregunta. La tecnología ha ido avanzando y mejorando los protocolos, mejorando tanto los tiempos, que ahora dura, cuando es una resonancia clásica de mama, son 20 minutos y hay una secuencia que está tratando de implementar los países avanzados para hacer detección rápida de cáncer de mama, que es la secuencia abreviada de resonancia magnética, que dura 6 minutos. Sí, porque hay personas que no resisten 20 minutos y adentro. Exacto, hay que acomodarlas bien. Por suerte, exacto, ahí estamos viendo también otras lesiones pequeñitas sospechosas de cáncer a través del tiempo. En la primera imagen vemos una incidencia oblicua. En esa incidencia oblicua, porque vemos los pectorales, sabemos que estamos justo a nivel de una incidencia lateral de la mama. Las pacientes se preguntan que eso duele mucho, que molesta, pero en realidad es muy corto el tiempo, ya la compresión, porque los equipos con el tiempo van mejorando. Y ahí, esos son imágenes que detecta en el cáncer. Exacto, son lesiones muy, muy pequeñitas, 100% curables. Pero con ese aparato se detecta. Exactamente. Y una pregunta, una inquietud, porque vi un amigo ahora y me acordé. Esas personas que se mandan a hacer los senos, o sea, ¿cómo se llama? La prótesis. La prótesis, para ampliarse los senos. Ajá. ¿Se le detecta el cáncer de mama igual que una persona que nunca se ha hecho un trabajo? Pues mire, usted hace muy buena pregunta, ¿eh? No he tenido experiencia. Porque vi un amigo ahora y me acordé de qué cosa, ¿verdad? Experiencia práctica. Son lógicas, porque es verdad, tú pones un cuerpo extraño dentro de un tejido que puede oscurecer definitivamente y esconder una lesión. Ahora lo que se hace son técnicas especiales para prótesis. Esa técnica se llama la técnica de Eukland, que es una técnica en la cual uno retira la prótesis hacia atrás y empuja hacia adelante el tejido para justamente evadir la prótesis y poder ver bien el tejido. ¿Y la prótesis qué ayuda o desayuda en el cáncer de mama? O sea, al principio era una gran limitante, ya hoy en día le hemos buscado la vuelta al asunto. A través de la sonomamo. Sin embargo, hay algunos tipos de cánceres o tipos de linfoma de manera específica que se asocian también al uso prolongado y algunos tipos de implantes, por lo que las personas con implantes deben de tener un escrutinio muy cercano con su mastólogo o con su médico de cabecera en lo referente al cuidado de lo que son las mamas para la detección temprana de cáncer y linfoma. A simple vista, un experto, un médico puede darse cuenta de que hay cáncer de mama, a pura vista. Si la lesión ya es grande, o sea, si ya es visible, puede haber un bulto, pueden haber cambios en la piel. ¿Y ese bulto sin dolor lo puede tener? Exactamente. O sea, el cáncer de mama no necesariamente da dolor. En el 99% de los casos no da dolor. ¿No da dolor? No da dolor. ¿Y qué cáncer es este? Así mismo. Así es. O sea, un cáncer silencioso. Sí, así mismo crece, en el momento en que uno se da cuenta es muy tarde. Vamos al director, póngame los teléfonos para que ustedes puedan hacer consultas, no solamente yo y un amigo y usted que estamos, pregunten lo que ustedes quieran porque esto es gratuito. Y eso es una imagen muy interesante, don Luisín, porque esa es una imagen de una tomografía de tórax
de un paciente que tiene lesiones difusas de COVID-19. Entonces, doctora, si usted quiere abundar un poquito sobre esa tomografía, que yo sé que Claro que sí. En realidad ahora, pues, tenemos esta situación añadida del COVID, que el COVID, pues, obviamente no se queda en la pura pandemia. La pandemia también afecta en el punto de que las pacientes con cáncer de mama, pues obviamente tienen un factor de comorbilidad y tienen ciertos riesgos, se vuelven vulnerables y aumenta su riesgo de padecer y de morir de COVID. Luego la segunda es que el COVID ha producido un retraso tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de estas pacientes, y eso ha afectado la incidencia de la mortalidad de las pacientes y los diagnósticos tardíos. Entonces, como bien dice Alejandro, pues, y como bien decía Pedro Ángel, cuando mencionaba el rol del radiólogo en esta pandemia ha sido primordial, porque mucho antes de que pueda haber síntomas de tos, fiebre, a veces hay pacientes que ya tienen las manifestaciones del COVID en el tórax y inmediatamente se hace la tomografía. Como vimos, era una tomografía llena de opacidades blancas con unas líneas típicas intersticiales, que es el tejido que sostiene el pulmón. Ahí uno puede determinar que esos pacientes tienen COVID. Mira, eso es de gran importancia, don Luisín, que vemos en pantalla, que es el gen BRCA1, gen BRCA2, como medidas preventivas para detectar lo que es el cáncer de mama, ya que hoy día podemos hacer pruebas en sangre para saber si tiene la predisposición la mujer a desarrollar cáncer de mama, entre otras patologías. Entonces, doctora, si usted quiere abundar un poquito sobre... Sí, a partir del año 80 más o menos empezaron una serie de avances tanto en la parte diagnóstica como en la parte terapéutica del cáncer de mama, que ha disminuido drásticamente la morbilidad de las pacientes. Dentro de eso se vio que habían lesiones de algunos genes con la parte hereditaria de cáncer de mama, que significa que si hay un pariente suyo de línea materna, ya sea su madre, su prima, su hermana, su tía de origen del lado materno, entonces se ha visto que hay un gen que comparten, que son los genes que menciona el doctor, que es el BRCA1, el BRCA2 y el PELPA. También dentro de la parte terapéutica se ha visto que se ha identificado que el cáncer de mama, los que tienen receptores hormonales, también tienen un pronóstico terapéutico de más alternativas que no existía antes, así como algunas manifestaciones moleculares que ha avanzado enormemente en todo lo que son los tratamientos, que eso ya algún día te invitarás a un oncólogo para complementar esa parte, cómo ha avanzado la terapia recuperativa, tanto curativa del cáncer de mama, que ya en muchos países desarrollados, pues que tienen los recursos, pues ya el cáncer de mama no es el diagnóstico catastrófico que se consideraba anteriormente. Bien, una paciente ya con el diagnóstico de que tiene cáncer procede a la operación, se sustituye la parte, ¿cómo es ese proceso hoy día? Bueno, es bastante... ¿Una prótesis? ¿Cómo es? O sea, hay varios protocolos terapéuticos. Antes, como tú bien dices, lo que se hacía era una mastectomía. Ahora no, ahora hay... dentro de la gama de cáncer de mama y dentro de su oncotipo hay diferentes tratamientos para cada uno de ellos. Hay veces que te diagnostican el cáncer de mama y no te operan inmediatamente. Entonces hacen un tipo de tratamiento neoadyuvante, que hacen la quimioterapia primero y luego hacen la cirugía,
Y luego hay tratamientos hormonales y tratamientos biológicos con anticuerpos, que esos todos son muy novedosos para uno tener esa esperanza de vida con una visión positiva, volviendo una experiencia negativa, como que te digan que es cáncer, a tú decir, bueno, tuve cáncer y soy una de las sobrevivientes. Incidencia, mortalidad, aquí vemos, pero alto el cáncer de mama. Así mismo Sí, es. bueno, es una gráfica muy buena que ha puesto el señor director, donde habla sobre la incidencia, qué tan frecuentes son los diferentes tipos de cánceres, y vemos ahí que el de mama es un 25.2% con respecto a un 40% de los diversos tipos de cánceres que no están estratificados, como vemos ahí, siendo los más frecuentes también posteriormente el colorectal, o sea, de colon, de pulmón, y ya cáncer también de tiroides, de endometrio, entre otros. Pero vemos ahí también la mortalidad, que en el caso del cáncer de mama ronda un 15%, el de pulmón un 17%, y dentro de los cánceres que vemos ahí también observamos el de hígado, ovario, entre otros. También es importante, don Luisín, cuando hablamos de cáncer, de que antes habían simplemente algunos protocolos básicos para todos los pacientes. Hoy día las terapias se personalizan en base a biopsias que se realizan, que nos permiten no solamente saber qué tipo de cáncer tiene el paciente, sino cuál es el comportamiento de ese cáncer frente a diferentes opciones de quimioterapia. Entonces, como hacían anteriormente un cultivo, por ejemplo, que veíamos que poníamos el germen interactuar con los antibióticos, hoy día vemos también que con esas biopsias se ponen a interactuar con diversos agentes quimioterapéuticos y se puede desarrollar una terapia personalizada. La oncología ha tenido un gran avance. Por eso es lo importante de hacerse su escrutinio. En primer lugar, el chequeo de las mamas o el autochequeo. En segundo lugar, ya, como hablaba la doctora Messina, mamografía, sonomamografía. Si se detecta una lesión, se puede profundizar con una tomosíntesis o una resonancia de mamas, inclusive llegar a lo que es una biopsia sonodirigida. Creo que es importante también, don Luisín, darle oportunidad a los televidentes. Sí, ya pueden desde ya, cuando quieran, hacer llamadas para hacer preguntas y que lo que ustedes quieran saber. Pero, Luisín, también hay dos puntos que quiero también recordar, comentar. Que no necesariamente tiene que haber una mastectomía. Ahora hay una cosa que se llama lumpectomía, que te quitan solo la zona afectada del cáncer. O sea, ya el diagnóstico es tan y tan temprano que no afecta ni hace lo que se llama metástasis, que es que se les riega los pulmones, se les riega los ganglios. Entonces ese es el estado ideal, que inclusive pueda conservar su feminidad y pueda conservar su mama y la parte estética. Saludos, buenas tardes, a su orden. Adelante. Sí, adelante. Adelante, director, ábralo. Sí, saludos, buenas tardes. Adelante, que no lo escucho. Que son mis amigos, estos dos doctores, habla Rosemary Picó. Sí, adelante, su inquietud, su pregunta. ¿Aló? Sí, sí, le escucho. Un placer, doña Rosemary, escucharle. Estamos atentos a sus preguntas. Primero dar las gracias y reiterar que ambos doctores son... quiero saber, hay como una pequeña contradicción entre el autoexamen, porque si no se detecta ese cáncer que es tan pequeño, ¿por qué hacerse ese autoexamen si no lo vas a encontrar, si no vas a encontrar eso? Hola Rosemary, ¿cómo estás? Excelente. Muy bien. Mira, Rosemary, fíjate que estamos tratando de usar todas las herramientas disponibles. Sí, continúa. Todas las herramientas disponibles, definitivamente. Como método ideal es un diagnóstico precoz con una mamografía y una sonomamografía, pero acuérdate que no todo el mundo tiene acceso
a esos servicios de salud de una manera fluyente. Entonces, es válido pensar que aquellas personas que viven en sitios remotos o tienen condiciones que no pueden acceder, como yo decía, pues su autoevaluación, ya sea en su ducha, ya sea mirándose al espejo, todo eso es válido. Claro está, no es lo ideal porque queremos hacer un diagnóstico precoz, pero es la única herramienta que tienen y se toma en cuenta como válido. Vámonos con la próxima llamada, por favor. Una llamada ahí. Saludos, buenas tardes. Sí, dígame. Adelante, adelante. ¿Sí? Es que está hablando, pero yo no lo oigo aquí en el estudio. Ok. En lo que llega a esa y otra, vamos a hacer una brevísima pausa para hacer un cambio aquí radical y todas sus preguntas las pueden hacer. El director, que sé que está la llamada ahí, pero no la estoy escuchando. De todas maneras, la doctora Messina le va a contestar todo y además algunas inquietudes que tenemos aquí con ustedes. Regresamos en breve. Esto es El Poder de la Tarde, martes de salud.